Listo, listo, ya estamos entonces todos descansados. Fueron por agua, por un snack. Bienvenida, Ale. Adelante con tu ponencia. Muy emocionados de tenerte por acá. Todo tuyo el escenario. Excelente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y que hoy, 23 de mayo, estén capacitándose. ¿Qué mejor? Pues obviamente para festejar el Día del Contador, pues capacitándonos, entendiendo cómo podemos aportar mucho mejor valor a nuestros clientes, cómo podemos resolver mejores problemas. Entonces, yo estoy aquí para platicarles un poco acerca de las facultades de comprobación, acerca de cómo hacer una fiscalización o cómo atender una fiscalización con estrategia. Porque saben que en cualquier momento todos podríamos estar en una situación de esta índole. Esperamos, tocamos madera, que nunca sea así. Sin embargo, pues obviamente las empresas son auditables y ustedes no me dejarán mentir. Al final de cuentas, ¿quiénes son las principales personas que están atendiendo una fiscalización o cuando las empresas empiezan a tener alguna complejidad y demás, al primero que le llaman, pues es al contador? Entonces, yo realmente creo que es una necesidad 100% ustedes como contadores, em, pues sí, saber qué... ¿Cómo vamos a atender esto con estrategia? ¿Qué sí vamos a hacer? ¿Cómo vamos a documentar las ilegalidades de la autoridad? ¿Cómo podemos crear realmente una oportunidad, en este caso, más bien como una situación de vulnerabilidad para las empresas y convertirlo en una oportunidad para nosotros en hacerlo de la mejor forma posible, ¿vale? Ahora, em, les voy a platicar un poquito rápidamente acerca de mí. Bueno, yo soy abogada fiscalista, trabajé dentro del SAT y posteriormente creé mi firma acerca de defensa fiscal. Hemos ganado más del 95% de nuestros juicios y hemos nulificado créditos fiscales bastante grandes, inclusive de más de 600 millones de pesos, ¿de acuerdo? Hemos tenido algunos reconocimientos por parte de la revista Defensa Fiscal, que en realidad eso simplemente para nosotros es como un compromiso completamente para seguir otorgando servicios de valor para nuestros clientes, ¿vale? Al día de hoy, ellos son algunos de las que forman parte de nuestro equipo. Realmente son como las cabezas de cada área y pues estamos integrados pues ya con una firma con bastantes personas, ¿de acuerdo? Lo más importante, la verdad es que a mí creo que pues todo se basa en una cuestión de aportar valor, ayudar, cómo podemos pues sí resolver problemas y demás y justamente, ¿no? Como en la parte de ustedes como contadores, cómo podemos hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, nosotros hemos ayudado a nulificar créditos fiscales millonarios de diferentes sectores. Como sector, la verdad es que a mí me encanta el sector de la construcción, estoy súper metida en ese sector porque justamente creo que tiene muchas vulnerabilidades y sería súper importante tenerlo como en consideración para ver cómo podemos aportar valor y pues solucionar esos problemas, ¿vale? Em, Ahora, justamente saben que tenemos pues ahorita toda una era de fiscalización súper alta sobre una cuestión de facultades de gestión y facultades de fiscalización, ¿de acuerdo? Que son dos diferentes áreas, pero al final de cuentas son situaciones que la autoridad quiere llegar a una recaudación, ¿de acuerdo? Con las facultades de gestión podemos clasificar la parte de cartas de invitación, de inclusive restricción de sellos digitales y demás. Y fiscalización, inclusive, pues bueno, ya es 100% sobre actos en que la autoridad nos va a revisar, sí o sí. No es optativo, tenemos que hacerlo, tenemos que entregar información y demás. Si no, pues la empresa va a poder comenzar a tener como complejidades. Y la verdad es que nadie quiere, pues obviamente que ninguno de sus clientes comience a tener como cierto deterioro o cierto... em, es que se pueda paralizar completamente pues su actividad, ¿no? Entonces aquí el detalle es que, saben, pues todo el tema de la fiscalización está sumamente alta. Ahora, ¿cuál es el principal tema, problema? Es que a quien le llaman la empresa es al contador. Oye, me llegó un aviso por buzón tributario, me llegó una situación por medio
un requerimiento, vino aquí el SAT y me quiere entregar alguna situación personalmente, pues al primero que le va a marcar como el cliente va a ser como, oye, ¿sabes qué? Ayúdame, contador Arturo Díaz, porque sabes que no sé cómo atender este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí el detalle es que a quién le toca responder, estresarse por los plazos, saber cómo defenderlo, pues es 100% ustedes, ¿no? Entonces, adicionalmente a la carga de trabajo que tienen y que empiezan a ejecutar pues día tras día con obviamente la parte de llevar la contabilidad, de presentar todo en tiempo, en forma y demás. Entonces, adicional, pues ahora el SAT quiere que le entregue la información de todo el ejercicio fiscal y como me está requiriendo muchísimas cosas, ¿sabes? Entonces, aquí el detalle es que un gran porcentaje de los contadores con el cual nosotros trabajamos, ya cuando llevamos el asunto, obviamente al litigio, es que nos dicen, es que nosotros no sabíamos cómo tener una fiscalización, es que nosotros simplemente entregamos la información, es que nosotros, pues la verdad es que fue complicado atenderlo con la autoridad porque llegamos a sentirnos intimidados, ¿de acuerdo? Entonces, eso podría complicar completamente, pues, la defensa de la empresa, la estructura de la empresa y pues inclusive podría llegar a perderse el patrimonio. Díganme aquí y me encantaría pues verlos en los comentarios. Obviamente me encanta ese tipo de plataformas porque podemos llegar a muchas personas y en todo el país y demás, y inclusive a todo el mundo, solamente necesitamos acceso a internet y podemos conectarnos. Sin embargo, sí se pierde un poquito de conexión en la parte de que pues solo estamos a través de una pantalla, ¿no? Entonces vamos a tratar de participar lo máximo posible para que haya mayor interacción y podamos también aprender al máximo, ¿de acuerdo? Entonces aquí me encantaría que vayan poniendo en el chat si en algún momento ustedes pues justamente se sienten identificados con este tipo de problemas, porque el día de hoy vamos a ver cómo los vamos a solucionar, ¿vale? Aquí quiero verlos en el chat. Aquí pregúntense, ¿te gustaría sentirte seguro que tienes todo bajo control cuando estás atendiendo una fiscalización que regularmente pues es uno de los principales problemas, ¿saben? O sea, que sí, al momento de no saber cómo entregarlo y demás, pues hay ciertas emociones como temor, cierto estrés, cierta complicación, cierta, em, pues, incertidumbre, qué es lo que va a suceder. Entonces, lo mejor de todo es que podamos hacerlo, pues obviamente, con tranquilidad, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros, ¿cómo encontramos que esta era la fórmula ideal para ganar los asuntos? Yo cuando recién me cambié como la parte de defender a los contribuyentes y no a la parte del SAT. Em, Estaba trabajando como en varios asuntos y demás y empecé a analizar que si yo me iba como un poquito hacia atrás, hace un año de lo que sucedió en la fiscalización, hace 6 meses y demás, podría manejar mejor la situación y tendría mayores elementos para que el crédito fiscal pudiese nulificarse. Entonces, en realidad dije, a ver, no necesitamos, o sea, nosotros como abogados es como atender el asunto hasta que tengamos el crédito fiscal notificado, la verdad va a ser muy, muy complicado. ¿Qué sí tenemos que hacer? Justamente atender la fiscalización con estrategia. Y eso obviamente ustedes 100% lo pueden hacer y al contrario entregan bastante valor, ¿vale? Y aquí en realidad, pues justamente es como, estos son partes de sentencias ganadas, que aquí tenemos nulidad lisa y llana, que inclusive pues créditos fiscales bastante altos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir platicando un poquito acerca de la visita domiciliaria, que es una facultad de comprobación que hace la autoridad y que en cualquier momento a nosotros nos la podría aplicar. La verdad es que no es la más, ahorita como la más común es la revisión de gabinete, pero una visita domiciliaria es muy compleja. Entonces, creo que sí es sumamente relevante que ustedes tomen en consideración cómo funciona para, pues obviamente tocamos madera que no llegará a ser por parte de nosotros y demás, pero pues nadie está exento, ¿no? No hay como, no tenemos una pastillita que pueda ser como inauditable, que
eso la verdad es que podríamos venderlo muchísimo con los clientes y todo el mundo lo compraría, ¿no? Pero en realidad pues no existe. Pero que sí podemos hacer, pues obviamente estrategia, ¿de acuerdo? Ahora, em, esta visita domiciliaria va a comenzar con una orden de visita y con un acta parcial de inicio. ¿Qué es lo que va a implicar ahí? Va a ser un requerimiento de información y documentación dependiendo del ejercicio fiscal que nos comience a revisar. ¿De acuerdo? De ahí, lo que va a suceder es que vamos a tener que entregar cierta información que a veces es de forma inmediata, a veces es a los 6 días, a veces es hasta como cierta, posteriormente un plazo de 15 días hábiles, ¿de acuerdo? Y por cada información que nosotros entreguemos, se tiene que levantar un acta parcial. ¿Qué va a implicar esta acta parcial? Que se va a estipular toda la información que estamos entregando, ¿de acuerdo? Em, esa información que se está entregando completamente, pues va a ser, tiene que estar circunstanciada dentro de estas actas parciales y va a llegar la última acta parcial. ¿Esto qué implica? Que es el último requerimiento de información que va a hacer la autoridad. ¿De acuerdo? De ahí ya no va a poder requerir más y listo. Ahora, de ahí sigue un oficio por el que se informan los hechos y omisiones. ¿Qué va a implicar esto? Que una vez que ya tenemos toda la información que la autoridad ya le entregamos, ellos ya tuvieron pues cierto tiempo, y esto se lleva como a cabo tal vez como en unos 8 meses después de que inició, para analizar esta información y revisar si realmente pues el contribuyente va a presentar con ciertas omisiones o no. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cita que se informan los hechos y omisiones, lo que va a suceder es que la autoridad nos va a invitar a sus oficinas para que pues le entreguemos, eh, pues más bien ellos nos puedan entregar como todas las omisiones que detectaron. ¿De acuerdo? Y estas omisiones regularmente solo es de forma verbal. Sin embargo, no la tiene que presentar por escrito, ¿de acuerdo? Por escrito, 100%. Ahora, a partir de estos hechos y omisiones es donde la autoridad va a comenzar a decir, ¿sabes qué? Vi que tuviste ciertos traspasos entre cuentas, para mí son ingresos presuntos, veo que tienes, no sé, cierta materialidad de operaciones que no cumple con los requisitos, ciertas movimientos que me genera por ahí como que ruido, que inclusive, por ejemplo, tus deducciones no cumplen con los requisitos o no son estrictamente indispensables. Entonces ahí yo voy a comenzar autoridad, o sea, hablando por parte de la autoridad, a determinarte ciertas omisiones como tal de impuestos. Sin embargo, es como una etapa en que la autoridad utiliza muchísimo como para hacer la venta. ¿Qué implica aquí? Que si obviamente la empresa pues está presencialmente, lo que va a tratar la autoridad va a ser como de una autocorrección, que el contribuyente pague los impuestos, cualquier situación para que obviamente le, le logre pues esa meta recaudatoria, ¿de acuerdo? Pero pues ahí es súper estratégico para nosotros como contadores que en realidad comiencen a analizar de qué forma podríamos acreditar que efectivamente tal vez no existen las omisiones que dice la autoridad. Puede haber una que otra situación, pero no el cometido completamente, que pues le agrega muchísimo de su cosecha. La verdad es que eso es completamente una realidad, o sea, ellos buscan 100% recaudar y siempre van a tratar de agregarle como lo máximo posible, ¿de acuerdo? Ahora, y por último, vamos a tener el acta final. ¿Qué va a implicar ahí el acta final? Que con eso termina la visita domiciliaria, ¿de acuerdo? Vean, del punto rojo a este rojo tenemos un periodo de 12 meses, ¿de acuerdo? Tenemos que tener como súper claro cuándo vence ese plazo de los 12 meses, porque a veces lo que hace la autoridad es que se excede del plazo establecido y tratan que obviamente el contribuyente les firme dentro del plazo que supuestamente tuvieron que haberlo terminado. Entonces, de repente puede llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Alejandra, ¿me puedes firmar? Te entrego el día de hoy, pero por favor le puedes agregar que te lo entregué, no sé, el mes pasado, o sea, el 25 de,
de marzo o de abril. Y aparentemente nosotros podremos decir, bueno, ¿qué afectación existe? ¿No? Claro, por supuesto, te lo firmo. No, realmente existe muchísima afectación porque, pues obviamente la autoridad tiene un plazo de 12 meses para completamente culminar esta visita domiciliaria. Si no lo hace en este plazo establecido, hay el artículo 46A del Código Fiscal de la Federación nos establece que en caso de que no se tenga como tal em, el término de esta facultad de comprobación dentro de ese tiempo, vamos a poder nulificar ese crédito fiscal. O sea, todo lo que derive de ello queda sin efectos. Obviamente hay que ejecutar el medio de defensa. Sin embargo, pues bueno, se van a tener todos los elementos necesarios para que se pueda nulificar. ¿Vale? Ahora, a partir de que ya nos notifican el acta final, tenemos un plazo de 6 meses, de acuerdo al artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, para que nos notifiquen el crédito fiscal. ¿De acuerdo? Es súper importante de verdad que sepamos las fechas, las etapas, de una forma muy, muy clara, porque ¿qué ha sucedido? Uno de los errores importantes es que de repente el contribuyente no sabe que el crédito fiscal ya es para acudir al medio de defensa y cree que como todo el procedimiento fue muy largo, o sea, todo esto cerca de, no puede excederse de 18 meses, pero cerca de, no sé, 15 a 18 meses, pues consideran que tal vez el crédito fiscal es una etapa adicional. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde podría perjudicarse completamente al contribuyente, porque, pues, al no tener como tal contemplado que ese crédito fiscal se tiene que impugnar dentro de los 30 días hábiles al que fue notificado, pues a veces ha sucedido que dejan otra vez como que esa etapa, como considerando como si fuera una etapa más, dejan pasar el tiempo y estamos agotando muchísimo pues ese periodo que es vital, vital para ir a un medio de defensa. ¿De acuerdo? Ahora. Vean esta parte. Es súper importante tener como una estrategia para atender las notificaciones que son de forma personal. Todavía la autoridad, la verdad es que está haciendo muchas notificaciones de forma personal. La mayoría sí las hace de forma ya por medio de buzón tributario y demás. Pero, por ejemplo, saben que la Administración de Auditoría de Estatal tiene la facultad de notificar también el contribuyente y en este caso ellos sí emiten todavía las notificaciones de forma personal. Entonces podríamos aprovechar como en realidad ese tipo de actos que todavía se llevan de forma personal para crear una estrategia. Aquí no se trata obviamente de hacer conductas evasivas o contrarias a obviamente a lo que la autoridad ejecuta. No, se trata de saber cuándo existen las ilegalidades para que cuando la autoridad las haga, las sepamos documentar nosotros y obviamente eso tenga un efecto importante, ¿de acuerdo? Y en este caso, por ejemplo, estamos viendo un citatorio, que este citatorio, si ven en esta parte, dice conocido. Es súper importante que cuando nosotros atendamos alguna notificación justamente personal, nunca sea atendida por el representante legal y como contador, la verdad es que tampoco aconsejo que atiendan ustedes, ¿no? O al menos no manifestar ese carácter, ni ningún empleado, ¿de acuerdo? Porque pues la autoridad siempre, a veces una ilegalidad súper básica es que ya llevan, por ejemplo, ya inclusive llenadas estos citatorios y ya viene en carácter de empleado, en carácter de familiar. Y eso a veces esa información ni siquiera la proporcionamos. Y lo que está sucediendo es que el propio em, auditor le está agregando lo que él considera cuando no es así. ¿De acuerdo? Entonces aquí es recomendado pues no dar mayor información que pues la que podamos otorgar como de una forma básica, sencilla. En este caso que estamos en un carácter de conocidos, no laboral, no contador, no representante legal y no familiar, ¿de acuerdo? Y cuando la autoridad nos pregunte que por qué estamos realmente en el domicilio, sería súper importante, pues decir,
que acudimos únicamente para pues entregar unos documentos, ¿de acuerdo? Pero sí le podemos atender, ¿de acuerdo? También nos va a preguntar en realidad cuál es el carácter que tenemos con el contribuyente y por qué nos encontramos en el domicilio. Y la razón de que no está el contribuyente en el domicilio. Eso sería importante decir que es información que no es conveniente, que no la podemos proporcionar por políticas de la empresa, porque lo contrario podría afectarse por alguna situación ya complicada que se ha tenido y demás. Entonces, no le podemos otorgar información de más, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucedió con esta empresa que tenemos aquí en pantalla, que dimos justamente como la parte de conocido? Es que posteriormente la autoridad notificó a través de estrados. Los estrados, si han escuchado alguno de ustedes, en realidad es una forma de notificación que puede hacer la autoridad, pero que la pueda hacer no significa que es una situación legal. Sí puede hacerlo, pero siempre y cuando las empresas se encuentren como no localizadas. No, sí, no localizables. No localizables, que implica que en realidad ya las buscó el funcionario 1, 2, 3, 5, 10 veces en su domicilio y nadie conoce su paradero. Ya preguntó 1000 veces y dijo que ya le contestaron que la empresa ya no existe ahí, ya no está y que en realidad pues no hay una forma como de localizarla. Entonces, esa es la única forma en que se pueda notificar a través de estrados. Sin embargo, si ven, es ilógico que tengamos como un citatorio y al otro día estrados. ¿Cuándo sí podría ser? Pues obviamente cuando nunca nadie en realidad nos atendió, ¿no? O sea, no puede existir como un citatorio premeditado y posteriormente como la parte de los estrados. Eso no es legal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hizo la autoridad en realidad fue notificar a través de estrados. Sin embargo, pues eso no es legal y no fue legal 100% para la empresa, lo que acredita que en realidad me notificó fuera del plazo establecido porque cuando nosotros nos hicimos conocedores del crédito, que fue obviamente hasta que ya nos fuimos al medio de defensa, en realidad ahí es donde se acreditó que pues la autoridad notificó de forma ilegal estrados. Y recuerdan la parte que la fiscalización no puede exceder del plazo de los 12 meses, de los 6 meses y demás. En este caso, pues se acreditó que excedía el plazo de los 6 meses, justamente en la parte que se tenía para notificar el crédito fiscal y todo lo que derive de ello, recuerden, queda sin efecto. ¿De acuerdo? Ahora, vean aquí. El artículo 134, fracción 3, menciona justamente que sí nos puede notificar por estrados cuando el contribuyente, o sea, la persona a quien deba notificarse, no sea localizable. En realidad, justamente vean este criterio, que es una jurisprudencia del Tribunal de Justicia Administrativa que menciona cuándo es la diferencia entre un contribuyente no localizado y no localizable, que son dos cosas completamente diferentes. Y en realidad es que no localizable es la facultad que tiene la autoridad para notificar por estrados. No localizable, es decir, que en realidad ya lo buscamos por cielo, mar y tierra y no existe. Ya en la oficina donde estaban, em, pues su domicilio fiscal, ya no hay nadie, ya está desocupada, no hay ninguna forma en cómo encontrar esa empresa. Entonces, ese es el término de no localizable. Se desconoce completamente su paradero y no tenemos forma de cómo encontrar esa empresa. Muy diferente que es a no localizado. No localizado en realidad es que obviamente no te encuentras en el domicilio porque saliste a alguna actividad y listo. Es porque en ese instante no estabas y listo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí em, vean y analicen completamente este término que es muy, muy diferente a lo que la autoridad interpreta y
pues se equivoca bastante, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos como cómo clarificar que sí estuvimos todo el tiempo en nuestro domicilio fiscal, aquí como consejo yo sí recomiendo 100% que solicitemos una verificación de domicilio para que obviamente la autoridad nunca tenga como alguna situación o nos quedemos en manos, obviamente, de la autoridad de lo que decida hacer, que está bien o está mal y demás y que diga, ah, no, no te encontré, porque también las calles en México son súper complicadas y en realidad a veces en una misma calle hay dos números o hay dos calles con la misma nombre y eso puede complicar muchísimo como para atender esta fiscalización, ¿de acuerdo? Ahora, justamente, vean esta parte, ¿no? O sea, no localizable un contribuyente en que no se debe encontrar en ningún momento en su domicilio fiscal y se desconoce su paradero. Básicamente está desconocido, está ilocalizable, nadie lo ubica. Y no localizado es que el contribuyente está ausente de forma temporal, ¿de acuerdo? Es como si yo ahorita pues no me encuentro tal vez en Ciudad de México y llega la autoridad a buscarme y en realidad, em, pues estoy como no localizado, o sea, en realidad es de forma temporal, pero el lunes yo estoy a primera hora y listo, ¿no? Un ejemplo. Ahora, eh, sí, entonces esto puede derivar, o sea, eso para que lo tengan súper en consideración, realmente como una ilegalidad súper fundamental para que lo puedan ustedes como empezar a identificar cuando la autoridad lo trate de aplicar en una fiscalización. ¿De acuerdo? Ahora, ¿saben quienes han estado en alguna fiscalización que a mí me encantaría ver en el chat si alguno de ustedes ha estado en una fiscalización? Em, este, realmente ponga aquí en el chat cómo también cómo le ha ido. Pero lo que hace muchísimo la autoridad es que nos solicita requerimiento, nos hace el requerimiento de información y cerca de más de 50 cosas, ¿no? Una lista gigante, 20 30 50 documentos. Y en realidad pues eso no es legal. O sea, ¿qué información sí podemos entregar? La que forme parte de la contabilidad. Artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Si entregamos mayor información realmente de la que forme parte de la contabilidad o nos requiere información con integraciones especiales, ¿qué implica esto? Que nos requiere que entreguemos inclusive una es USB en donde dentro ahí vengan archivos en este estilo, de esta forma, en PDF, con estas integraciones y demás. Todas estas integraciones especiales son ilegales. ¿De acuerdo? Es ilegal que la autoridad fiscal nos solicite información o documentación en forma de integraciones especiales que no forman parte de la contabilidad. ¿De acuerdo? Ahí es donde vamos a poder como analizar completamente de qué sí información tenemos que entregar, cuál no, porque de lo contrario, pues sí existe una ilegalidad súper importante y que eso puede trascender completamente en el crédito fiscal. Nosotros con este argumento nulificamos un crédito fiscal de más de 50 millones de pesos y cerca de 4 millones de PTU porque en realidad la autoridad estaba solicitando información súper específica, como por aquí dice Alicia López. En alguna ocasión solicitaron la integración de los XML de las ventas de todo un ejercicio en PDF y en Excel. ¿Eso es correcto? No, en realidad no. Esa es una información especial y, y, y justamente como muy específica a lo que ellos quieran. Y lo que ha sucedido es que la autoridad de repente nosotros hacemos como el requerimiento de información y tratamos de entregarlo y demás. Y cuando a veces ve que no se va a entregar la información como la pidió, a veces no te la acepta por oficialidad de partes o no te la acepta si está en una visita domiciliaria. Y eso obviamente no es legal porque está coartando la esfera jurídica del contribuyente. ¿De qué forma lo tiene que entregar? Pues simplemente de la forma en cómo lleva la contabilidad y listo. Nada de hacer integraciones especiales únicamente para satisfacer el requerimiento de la autoridad, las necesidades o las situaciones que trata de hacer muy específica, ¿vale? Que la autoridad sí puede requerir libros, registros, papeles de trabajo, documentación que ya esté
y forme parte de la contabilidad. Informes, datos u otros documentos relacionados directamente con el cumplimiento fiscal. Perfecto. Ahora, esto es súper básico y tómele screenshot, tómele completamente captura porque es súper indispensable que sepan cuáles son los plazos dentro de una facultad de fiscalización, ¿de acuerdo? Porque tenemos que empezar a anotar desde el momento en que inicia, cuándo va a terminar, cuánto tiempo de ahí va a tener la autoridad para el crédito fiscal, etc. Eso es lo que nos va a llevar a obtener, pues, justamente estar un paso adelante del SAT y no de una forma elusiva, evasiva, no, sino simplemente porque vamos a empezar a analizar cuándo sí comienzan a violar nuestros derechos, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede? Cuando violan nuestros derechos, tenemos que documentarlos para dejar, obviamente, evidencia de que están siendo violentados, ¿de acuerdo? Entonces, tendría que ser 12 meses para terminar la revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión de gabinete, artículo 46A del Código Fiscal de la Federación, 6 meses para determinar el crédito fiscal de la Federación y 40 días para emitir un crédito fiscal si es una revisión electrónica, ¿de acuerdo? Que sería en este caso el 53B, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, eh, vean lo que sucedió con una contadora, vamos a poner aquí el nombre como contadora Lupita. Nosotros estábamos un día normal en la oficina y de repente pues nos conoció una contadora y nos dice, oye, es que ¿sabes qué? Me llegó una fiscalización hace como 6 meses, pero la autoridad me ha estado llamando altas horas de la noche, 11 de la noche, me ha estado llamando por teléfono muy temprano, desde las 7 de la mañana, me pide información por WhatsApp, me pide que esté en el domicilio cuando me va a notificar. Y obviamente nosotros le comentamos, o sea, en realidad eso no lo puede hacer la autoridad. O sea, tú no le contestes absolutamente nada por medio de WhatsApp. Lo que está sucediendo bastante es que como la autoridad tiene los medios de contacto, pues cerca, eh, saben, en buzón tributario es obligatorio tener pues correos, WhatsApp, números y demás, pues la autoridad al funcionario se le hace súper fácil contactar a la empresa y contactar al contador y decirle, atiéndeme de esta forma. Obviamente la empresa considera que pues está haciendo un bien para la propia empresa porque está cooperando. En realidad lo que está haciendo pues es un mal, 100% porque únicamente estamos como haciendo lo que la autoridad nos pide y no en realidad la estrategia que realmente nos va a llevar como a un beneficio bastante viable. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo que aplicamos nosotros fue como, oye, ¿sabes qué? No le contestes ya a la autoridad y que tiene que ir. Las notificaciones tienen que ser personales o podrían ser por medio de buzón tributario. Si no te notifica por ninguno de esos dos medios, no te puede estar intimidando por medio de llamadas o WhatsApp. Entonces aquí, primera recomendación, o sea, si estamos en algún proceso de esta forma y la autoridad nos comienza a solicitar justamente información por medio de WhatsApp, requerimientos por medio de WhatsApp, nos llama por teléfono para que la atendamos de alguna forma que ellos necesitan y demás. Eso no es correcto y no es legal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No le vamos a contestar. Y aquí lo que sucedió con la contadora Lupita es que obviamente nosotros empezamos a asesorar para decirle, no te preocupes, o sea, la autoridad no tiene que requerirte ese tipo de información por medio de ese medio. La verdad es que es ilegal y obviamente ella se sentía pues bastante mal como si estuviera actuando de una forma incorrecta, ¿no? Cuando al contrario lo único que estaba sucediendo es que estaba ejecutando sus propios derechos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí con la contadora Lupita, pues ya al final lo que sucedió es que la autoridad pues seguía buscando y buscando y buscando hasta que se dio por vencida y dijo, ¿sabes qué? Como no me va a recibir la contadora Lupita y que a fuerza quiere que le reciba la contadora Lupita, te voy a notificar por medio de eh,
se levantó el acta final dentro de sus oficinas y solamente mandó el aviso que el acta final pues ya había sido levantada dentro de sus oficinas. ¿De acuerdo? Sin embargo, eso también es ilegal. ¿De acuerdo? No tan solo realmente tiene que ser todo como la autoridad diga, por supuesto que no. Al contrario, pues tiene que llegar las formalidades suficientes, ¿no? Como repito, de forma personal o por medio de buzón tributario. Ahora, bueno, de ahí lo que sucedió, básicamente, para darles el desenlace, porque ya no se los comenté, es que, pues, como levantó justo el acta final dentro de sus oficinas, obviamente también eso fue ilegal y justamente el mismo argumento, ¿no? Dentro de juicio, acreditamos que efectivamente, pues, esa notificación dentro de las autoridades, dentro del domicilio de las autoridades, era completamente ilegal, había excedido del plazo de los 12 meses y se notificó un crédito fiscal importante, cerca de 40 millones de pesos. ¿De acuerdo? Así que eso ustedes lo pueden hacer. ¿Qué no hacer en una revisión fiscal, en una fiscalización? Atender una revisión si no sabemos cuál es el procedimiento en el que estamos, ¿de acuerdo? Eso no es correcto, eso no, eso va a traer como muchas complejidades realmente a la empresa porque pues no sabemos ni siquiera qué etapa sigue, cuál no, cuál sí, y eso pues únicamente pues va a perjudicar bastante a la empresa, ¿vale? Sentirnos intimidados por la autoridad y hacer todo lo que nos pidan, ¿no? Como pues el caso de la contadora Lupita que les digo, o sea, en realidad si solamente nos sentimos como intimidados y tratamos de cooperar, que aparentemente sería cooperar, pero pues no, a veces solo resulta contraproducente en esa parte, no existe ningún tipo de cooperación. La autoridad está haciendo su trabajo. Nosotros justamente tenemos que crear nuestra propia estrategia. Podría fingir la autoridad que pues trata de ser amigo, pero en realidad no lo es, ¿de acuerdo? No es porque le entreguemos o le facilitemos alguna información, nos va a ayudar o nos va a disminuir los impuestos y no es así, ¿de acuerdo? Así que no hay que sentirnos intimidados ni hacer todo lo que nos pidan. Nada de enviar justamente información por WhatsApp, nada de dejar que nos notifiquen en otro horario o fecha que no corresponde, nada de inclusive pues facilitar como toda la información de una forma como económica, porque ha pasado, por ejemplo, con otra empresa decía, oye, es que sí, entrégame la información, pero aquí, por ejemplo, hay esa imagen, ¿no? Del SAT, pero no la ingreses por oficialidad de partes, porque si no a mí me llega como 3, 5 días después de aquí a que pasa por todos los trámites. Así que cuando estés en el SAT, me marcas y yo bajo por ella y listo. Eso no es correcto porque obviamente no tenemos evidencia con un acuse de que esa información sí fue entregada. Y de lo contrario, pues podríamos estar como pues vulnerando 100% a la empresa, ¿vale? Otra situación que no debemos de hacer en una fiscalización es otorgar toda la información que pida la autoridad. Recuerden, únicamente vamos a poder entregar la información que sea forma y que integre parte de la contabilidad, ¿vale? Si nos pide información acerca de los socios, acerca del impuesto predial, acerca de terceros y demás, eso no es correcto. Eso no es correcto, no es viable y no es posible, ¿de acuerdo? Únicamente recuerden la información que forma parte de la contabilidad y del propio contribuyente que está siendo fiscalizado, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a contestar los oficios con detalles. Es decir, a veces hemos visto como por ahí ciertos errores que el contador contesta como, ok, se contesta requerimiento de información debidamente notificado, tal fecha. No, le ponemos supuestamente como debidamente notificado porque la autoridad nos dictó esa leyenda, pero eso no implica que en realidad fue debidamente notificado, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de detalles no ayuda y al contrario, pues podría perjudicar en realidad, ¿de acuerdo? Eh, ah, am,
por aquí dicen, ¿y qué sucede si no le damos la información que piden? Pero ¿cómo se contesta si no integras lo que quieren? O es que solamente vamos a entregar la información que sea competente a la autoridad que reciba. Repito, la que integra forma parte de la contabilidad. Entonces, simplemente vas a enumerar esa información y listo. No la que adicional que quiere que es competente. Inclusive nosotros, el día de ayer estaba platicando con un contador que justamente decía que estaba requiriendo información de estados de cuenta de los socios. Y eso de verdad no es viable, no es lógico, no puede requerir información inclusive pues de esos terceros y mucho menos, pues justamente estados de cuenta que no tiene relevancia. O sea, obviamente puede pedir de la empresa que está siendo fiscalizada, pero jamás de los socios. Dice estados de cuenta, acta constitutiva. ¿Es correcto que requieran esa información? Estados de cuenta, sí. Acta constitutiva, la verdad es que hay dos criterios que podría ser como que no. Una, porque de acuerdo a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que establece que nosotros como contribuyentes tenemos el derecho de entregar y de no entregar información que ya forma parte del expediente de la autoridad. Nosotros cuando inscribimos a cada empresa, pues la autoridad nos requirió acta constitutiva, la escaneó, crea su propio expediente y demás. Entonces, eso la autoridad ya lo tiene, ya sabe quiénes son los socios y demás. Entonces, ahí tenemos el beneficio, de acuerdo a ese artículo, de no entregar información que ya esté en poder de la autoridad. El acta constitutiva ya está en poder de la autoridad. Y otro criterio que es por parte del tribunal, que en realidad menciona que justamente para requerir información corporativa, actas constitutivas, movimientos y demás, se requiere debidamente fundamentar y motivar por qué requiere ese tipo de información. ¿De acuerdo? Solamente si lo fundamenta de forma correcta y demás, sí tendríamos que entregarlo. De lo contrario, no sería necesario entregarlo. ¿De acuerdo? No menciones que no se cuenta con tal información. A veces, por ejemplo, de los 50 puntos que nos está solicitando, tenemos o solamente vamos a entregar 20 que sí son los que forman parte de la contabilidad, y de los otros 30 decimos, no, no se tiene, se va a realizar. La verdad es que no me lo van a creer, pero de verdad que sí hay, hemos visto escritos que dicen de verdad, o sea, se van a elaborar o se van a crear las pruebas, así, y eso, pues eso no es correcto, ¿no? Entonces, no menciones que no se cuenta con tal información, simplemente no menciones absolutamente nada, ¿de acuerdo? Ya esa información la puedes entregar con posterioridad y demás, pero no la menciones en este momento, ¿vale? Es ilegal que soliciten información como una revisión de gabinete si estamos en una visita domiciliaria. Saben, a ver, la diferencia de estas dos facultades de fiscalización es que la visita domiciliaria, la autoridad nos está requiriendo la información dentro de nuestro domicilio fiscal. Por eso se llama visita domiciliaria, ¿ok? O sea, nos está visitando la autoridad. Y una revisión de gabinete, nosotros tenemos que presentarla a través de oficialía de partes. Ahora, si la autoridad lo que hace es combinar estos dos procedimientos, es ilegal. ¿De acuerdo? Entonces, no puede ser que estoy en visita domiciliaria donde el auditor va y después me dice, entrégame la información y yo te la recibo justamente en el SAT. Eso es un requerimiento como revisión de gabinete. O a la inversa, ¿no? Estoy en una revisión de gabinete y a la inversa va a la autoridad y me lo solicita en mi propio domicilio, está realmente como mezclando los procedimientos y eso no es correcto. ¿De acuerdo? Em, ok, ok. Y ya casi para concluir. Justo, no hay que firmar citatorios, actas de notificación con fechas anteriores. No hay que anotar a leyendas que nos dicten el auditor o ceder a notificaciones en horas inhábiles. Eso sucede también bastante, que de repente hay notificadores que buscan, como les comentaba el caso de la contadora Lupita, ¿no? 7 de la mañana u 11 de la noche, y creemos que pues por apoyar y demás y que nosotros así la empresa va a salir libre, pues no, realmente no, solo va a haber mayor afectación, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que
dejar que pues justamente nos notifiquen en una fecha que no corresponde. Si nos notifican el día de hoy, tiene que decir que es el día de hoy, ¿de acuerdo? Es ilegal que nos citen también afuera del domicilio fiscal del contribuyente, del SAT o como sea el caso. O sea, si mi domicilio fiscal es en Avenida Paseo de la Reforma número 334, ahí es donde me tiene que buscar la autoridad. No me puede decir qué ha sucedido. Una empresa, el contador decía, oye, es que me está requiriendo la información, pero para que lo vea en un punto intermedio, en un metro, literal, de la Ciudad de México. Eso es ilógico y eso es ilegal. O sea, no nos puede requerir información y que digan, ¿sabes qué? Te voy eh, a solicitar la información, pero te veo en tal lado porque no puedo llegar. O sea, eso no es viable, ¿de acuerdo? Y si piden mayor información, hay que pedirla que no la entreguen, más bien que la soliciten por correo. Nada de forma económica, que eso pues, lo suele hacer muchísimo la autoridad. Oye, ¿sabes qué? Entrégamela justo a través de WhatsApp o aquí yo te la recibo rápido y demás. Eso no es correcto, ¿de acuerdo? Em, y que sí vamos a hacer en una fiscalización. Identificar desde un inicio qué tipo de revisión nos encontramos, si es una visita domiciliaria o es una revisión de gabinete. Cuando la autoridad comete una ilegalidad, dejar evidencia de ello es súper importante, tener como evidencia de eso. Analizar desde los hechos y omisiones. ¿Qué diferencias nos están detectando para comenzar a crear una estrategia con argumentos de fondo? O sea, ahí ya obviamente a partir de que la autoridad nos empiece a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo estas diferencias tuyas y demás. Bueno, ya podemos empezar a ver nosotros como empresa cómo lo vamos a soportar. Hay muchas, muchas, muchas formas de verdad de encontrar como cómo soportarlo, porque la verdad es que la autoridad la mayoría de las veces lo que hace pues es trata de hacer todo para recaudar, pero cuando a veces ni siquiera le corresponde. ¿De acuerdo? Analizar justamente también cómo vamos a crear una posible materialidad de operaciones. Saben, es una materialidad, es indispensable para que obviamente no nos rechacen deducciones. Y aquí lo que está haciendo la autoridad muchísimo es que si tú no cuentas con una materialidad de operaciones, em, justamente pues va a decir, te voy a rechazar esta materialidad y te voy a rechazar estas deducciones y justamente pues va a ser súper complicado que acredites que eso sí era correcto para tu empresa y si no me vas a tener que pagar los impuestos correspondientes, ¿vale? Multas, actualizaciones y recargos y demás. Cuando también nos empieza a solicitar como diferencias de CFDIs entre lo facturado y lo declarado, préstamos y egresos en el extranjero. También lo que recomiendo 100% es analizar muchísimo, realmente hacer un cruce de CFDIs desde la parte de los que se emitieron, los que se duplicaron, los que se cancelaron. Todo eso ayuda bastante para que en una fiscalización no puedan ser como determinados de más. A veces, de verdad, con ese pequeño ajuste de cruce de CFDIs, recomiendo que a final de mes se puedan hacer como que ese pequeño revisión, a ver cuáles sí terminaron con el proceso de cancelación de forma adecuada, cuáles están en pendientes de cancelación, cuáles fueron duplicados, cuáles están erróneos. Eso puede ayudar muchísimo justamente tanto para evitar cartas de invitación, cancelación de sellos o inclusive pues alguna fiscalización. ¿De acuerdo? Y pues justamente pues hay que tratar de prepararnos ante todo pues por una posible defensa desde su trinchera como contadores, ¿no? O sea, eso como lo he comentado desde la parte de una integración de forma correcta de nuestro expediente administrativo, de nuestro expediente fiscal, cómo soportar las operaciones correspondientes para que eso ayude muchísimo sobre pues una adecuada defensa de una forma correcta para nuestra empresa. ¿De acuerdo? Eh, mm, mm, mm,
Dice por aquí Carolina, si una persona moral recibe préstamo del extranjero, ¿se requiere hacer algo adicional además del contrato de préstamo? Sí, pues lo correspondiente, lo recomendado sería que el préstamo tenga con fecha cierta y adicional, pues si el préstamo pueda tener como cierto interés, que sea documentado cuando sea pagado dentro del plazo establecido y obviamente nosotros que pueda acreditar el origen del préstamo, justamente la parte del contrato, si hubo algún pagaré y cuándo se devolvió ese préstamo, para que obviamente pues, se pueda acreditar que en realidad es préstamo, porque saben que muchas empresas todo quieren manejar a través de préstamo cuando no es correcto, ¿vale? Y por último, saben y recordarles que realmente tenemos ciertos medios de defensa que en este caso, por ejemplo, puede ser un acuerdo conclusivo. Un acuerdo conclusivo no es como tal un medio jurisdiccional, o sea, de algún tribunal o un medio de defensa, pero sí es un medio alternativo de solución de controversias que puede ayudar muchísimo a disminuir las cantidades que la autoridad nos está diciendo en un crédito fiscal. Sin embargo, obviamente, con este acuerdo conclusivo solamente es recomendable cuando tengamos las pruebas suficientes, ¿de acuerdo? Un recurso de revocación que es ante la propia autoridad, eso es súper estratégico para entregar mayor cantidad de pruebas suficientes y un juicio contencioso administrativo que ese es jurisdiccional. Ese sí ya necesitamos acudir con un abogado y demás, pero para recordar que en realidad cualquier mecanismo, cualquier crédito fiscal, multa y demás es vital, de verdad, que antes de que se pague, revisarlo con un abogado porque a veces tiene muchas altas probabilidades que se nulifique, 95% de que se nulifique y evitamos obviamente que la empresa se descapitalice. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias, me encantó estar con ustedes el día de hoy. Espero que hayan sido puntos súper relevantes y estratégicos para atender una fiscalización. ¿De acuerdo? Cualquier duda, cualquier situación, recuerden aquí contactar con el contador Juan Antonio y pues estamos a la orden para ustedes y que tengan pues una excelente tarde. Excelente, doctora Alejandra Higuera. Califíquemela, por favor. ¿Cuánto valor les acaba de agregar esta tarde de viernes, del 1 al 10? Nelly, 1000. Eso. Eduardo, 10. Excelente, 100. Cristina, 1000, 10,000. Excelente, gracias. Excelente, 10,000. Muchas gracias, gracias a todos, de verdad. No lo escucho. Sube el volumen. Ya está. Ya está. Excelente, Alejandra. Gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos. Y si la quieren tener más